Muy bien, Adalberto, muy buenas tardes. Buenas tardes, don Cristian. Un placer Ah, saludarlo. sálgase el don porque he tenido que trabajar yo toda la vida, así que el don está de más. Bueno, usted sabe que yo allá lo utilizaba mucho, pero lo utilizaba más con las personas algo más mayores que yo, pero como aquí está marcado hasta en la cédula de identidad, se me Así hace más es, fácil utilizarlo. así es. Oye, estamos conversando con Adalberto Castro, un artista venezolano, por encargo de la Fundación Arte Real Vitacura, y este proyecto, El Arte Nos Acerca, que está financiado por el Servicio Nacional de Migraciones en el año 2022, un concurso que está destinado a favorecer por distintas formas y mecanismos que tengan que ver con el arte y la cultura, la inserción de artistas inmigrantes, ¿no?, a Chile. Como es tu caso, Adalberto. Hace un par de días atrás tú tuviste ocasión de exponer frente a una comunidad ahí muy atenta, ¿no?, en Vitacultura, donde hiciste tu presentación de tus obras. ¿Cómo te sentiste? ¿Cuáles fueron tus sentimientos esa noche, ¿no? Bueno, en primer lugar, buenas tardes y gracias por la invitación nuevamente y poderme reencontrar con ustedes a través del Arte Nos Acerca. De verdad que estoy muy agradecido por toda esa gestión que están realizando ustedes y el servicio de migraciones a través de su Departamento de Cultura e Inclusión, de Arte Real, de el maestro Ricardo Ramírez y de su persona. Bueno, realmente fue una oportunidad maravillosa, por supuesto que muy emotivo al final cuando cerró, pero todo el periodo fue realmente de mucho nervio, de mucha tensión, pero las cosas se fueron soltando, fue evolucionando en la medida que fui haciendo la presentación, fue fabuloso de verdad reencontrarme con eso, porque como yo le conté en una oportunidad, nosotros en clase en Venezuela hacíamos eso con frecuencia. Decidimos hacer que bimensualmente o mensual, si había muchas obras, los alumnos nos reuníamos y hacíamos una tertulia donde cada uno exponía sus vivencias cuando estaba desarrollando su trabajo. Y era una experiencia maravillosa y eso nos soltaba un poco. Y entonces las opiniones, aprendíamos muchísimo del trabajo de cada uno, de todo lo que vivía cada uno, lo que estaba tratando de expresar, cuando eran trabajos propios o eran simplemente interpretaciones de obras, de grandes obras, que en el caso nuestro, en la escuela allá hacíamos era puro trabajo de arte de Italia, arte barroco, arte que se conectaba mucho con las tendencias de nuestro maestro allá en Venezuela. Entonces, eso la verdad que me permitía de alguna manera aprender mucho de eso y allí pude de nuevo reencontrarme con eso después de varios años sin hacerlo. Pero fabuloso, por supuesto, con muchas emociones encontradas, de tener ahí amigos, familia, gente conocida también de allí, de la escuela y de ustedes y de verdad que fue bien emotivo y bonito y agradecido nuevamente por esa oportunidad y por ese proyecto. ¿Cómo no, Alberto? ¿Cómo ha sido tu experiencia como artista migrante en Chile? ¿Cómo fue tu periplo para llegar desde Ya, Caracas hasta acá? eh, sí, realmente yo soy de Puerto Cabello, en Venezuela, eso es una zona centro-norte costera, y al final de los días allá vivía en Valencia, que es sí, sigue siendo ahí un poco más cerca de Caracas, está como alrededor de hora y 30 aproximadamente de Caracas. Eh, yo tengo realmente, debo decirlo, tengo poco tiempo como artista plástico, siempre me gustó, pero no había tenido la oportunidad. Yo comencé bastante tarde, empecé a los 50 años y me cambió la vida hacerlo. Y la idea era entonces, una vez que había arrancado con eso, no parar. Por eso apenas llegué aquí a Santiago, comencé a investigar con quién podía estudiar, con quién podía continuar y subirle el nivel a lo que venía haciendo. Y bueno, he sido muy afortunado. En Venezuela me encontré un maestro espectacular, de gran experiencia, de trayectoria internacional y aquí de nuevo muy afortunado de encontrarme con Ricardo y,
y su escuela, doña Leticia y los compañeros allí en la escuela, de verdad que eso para mí fue un primer paso importante de llegar acá y tener una recepción tan bonita. Era el único extranjero que había en la escuela, la verdad que ahí en ese sentido era un poco, claro, nuevo para todos ellos también, de tener a una persona con otra cultura allí, desarrollando trabajos también un poco distintos. Y la verdad que en ese sentido me sentí incluido, me sentí bien recibido y agradezco mucho a toda la escuela por esa reflexión. Con respecto a eso, no hubo ningún problema, pero como el fin que ustedes están desarrollando con este proyecto es la inclusión y realmente hace mucha falta. Realmente cuando tú para manejar arte, para tratar de vivir de arte, vender de alguna manera tu trabajo, sí o sí tienes que tener conexión, tienes que tener una ventana donde exhibir tu trabajo y la única manera es estar conectado, estar interrelacionado con el mundo artístico y eso realmente para cualquier migrante es sumamente difícil. Alberto, ¿cuál dirías tú que cuando miras así el proceso migratorio en general, y me imagino que estás un poco al tanto del fenómeno que ha ocurrido en Chile en estos últimos años, un Sí, porcentaje de los extranjeros que se han avecindado en el país provienen del mundo de las artes? Ellos cuando se ha podido averiguar el dato, autodeclaran su condición de artistas y en ese sentido, bueno, Chile tiene hoy día dentro de nuestro territorio a muchos poetas, escritores, tenemos dibujantes, tenemos bailarines de ballet, directores de orquesta, violinistas, pintores, ¿no? Etcétera, sí, novelistas, pero también gente que se dedica a la producción teatral, la gente que ha organizado vestuarios de ópera, ¿no? ¿Cómo sí. piensas tú que esa energía que nos está llegando desde distintos puntos de América podría afectar a la cultura chilena, la podría impactar, ¿no? Bueno, ¿Ves yo algo pienso en de eso ya? realidad que, perdón, ¿Ves un proceso en ese sentido? sí, de hecho, vimos en la persona que estuvo en la segunda exposición del Arte nos acerca, que por cierto un venezolano también, un compatriota violinista, que por ejemplo cómo ha impactado él en Temuco, que es el área donde se está desenvolviendo, tanto como maestro, como también como intérprete, como solista, y cómo le ha dado un realce a la filarmónica de la zona, y como educador también le ha dado también un siguiente nivel. Yo creo que eso es una clara muestra del impacto positivo que tiene el hecho de que haya migrantes especializados en diferentes áreas del arte y que vengan, por supuesto, a dar un empuje y a dar como una especie de reforzamiento a todo el ámbito cultural chileno, que también es muy amplio, muy vasto, y yo creo que toda esa fusión, toda esa interculturalización va a traer, por supuesto, cosas muy buenas para Chile. Tú me hablabas en alguna oportunidad, y lo dejé anotado en mi memoria como un detalle interesante, ¿cómo te afectaba la Sí, luz? La diferencia en las tonalidades de luz entre la forma como pintabas en tu Venezuela natal y como tienes que pintar en Chile. sí, para mí ha sido de verdad una experiencia bien particular porque no estar acostumbrado a las cuatro estaciones. Nosotros somos siempre, y más el área de donde yo soy de nacimiento, es un puerto y todo permanentemente es 28, 30 grados y algo más en algunas épocas del año. Sus periodos de lluvias muy fuertes, pero igual el sol regresa como si nada. Entonces, pues eso nos permite tener una luz, a pesar de que la luz siempre culmina entre 6 y 7, es muy pareja en ese sentido. En cambio acá, en cada una de las estaciones, el sol tiene un retiro a una hora muy distinta. Hay periodos donde es muy gris el cielo chileno, sobre todo el santiaguino. Y eso, por supuesto, habían días donde ya a las 4:30 yo no podía continuar porque
cuando seguía pintando, al día siguiente me daba cuenta que había perdido las tonalidades en las que estaba trabajando. Que te Entonces había es todo un cambiado. proceso de aprendizaje muy curioso. Curioso. Sin incluir lo del clima, o sea, como de repente cuando al principio estaba en un departamento, que nunca había vivido en un departamento. Imagínese, primero estar en un departamento, luego cómo ubicas todos los pinceles, el área de trabajo, dónde te ubicas con la entrada del sol, y entonces cuando vienen ya los periodos de final de otoño, que llegue el invierno, ya no puedes pintar más en el balcón, entonces tu luz cambia y tienes que colocarte en otro lugar y empiezas a ser molesto en el departamento con tu olor a óleo A y óleo. a grementina. Eso es de verdad que es todo un proceso bien, Sí. muy particular, muy Ah, engorroso, pero ¿cómo no? cuando tienes ganas de hacer las cosas, Alberto, las cuando intentas mirar un poco el porvenir, ¿qué te imaginas haciendo en el futuro como artista? ¿Te dejas trabajando en esta área? Te lo pregunto porque yo sé que tú también estás preocupado de otras actividades, estás dedicado a actividades comerciales y profesionales distintas, ¿no? Pero ¿te sí, visualizas como un artista a futuro? porque yo soy cocinero, también soy cocinero profesional. Ambas actividades las estudié por hobby y ambas me gustan muchísimo. Como dentro del arte, como le hablaba, dependerá de cuánta inclusión o difusión pueda tener este trabajo para seguirlo desarrollando. ¿Cómo no? Dependo mucho de eso, pero por ahora sigo cocinando, pinto cuando tengo cierto tiempo, detuve en el periodo de pandemia, porque a pesar de que la mayoría tuvo más tiempo para hacer las cosas que normalmente había dejado a un lado. Mi caso fue contrario, cociné más en el periodo de la pandemia. A mí me favoreció en ese sentido por el tema de los permisos, de la gente salir a buscar la comida y trabajaba mucho online y se les hizo más práctico que la comida ya estuviera lista, que esa es mi especialidad. Sí. Entonces, fue todo lo contrario, yo en pandemia no pude pintar. Y además de que los dos cuadros que estaba haciendo se quedaron atrapados porque se convirtió en centro vacunatorio de la escuela. Y ahí En quedaron Vitacura. atrapados y no se pudieron retirar hasta después de casi 2 años. Qué Entonces, lástima. sí, sí, pero bueno, son cosas que pasan. Me favoreció en términos económicos de desarrollarme también en el área de la gastronomía. Y ahora, bueno, ya estoy tratando de compartir ese tiempo y retomar la pintura, porque son cosas totalmente distintas. Eso, bueno, nada, queríamos solo darte las gracias también por la gentileza que has tenido de compartir con nosotros tu experiencia, permitirnos conocer a tu familia, ¿no? Vibrar junto contigo y con ellos, ¿no? Con estos pequeños avances que estamos tratando de contribuir desde Arte Real Vitacura y esta vez con el financiamiento y el apoyo de nuestros amigos del Servicio Nacional de Migraciones, ¿no? A quienes por lo demás, ¿no? Le damos las gracias por la perspicacia que han tenido en abrir estos espacios para que los gestores culturales y los artistas, ¿no? Puedan de alguna forma también contribuir a este ansiado anhelo de la inclusión de la migración que vive Chile. Sin más, me queda despedirte, darte las gracias a Alberto. Ha sido muy, muy, muy gentil. Nosotros vamos a poner aquí abajo en los caracteres de este programa los datos para que las personas que estén interesadas en tu trabajo te puedan contactar. La página web donde también pueden ver la transcripción ya completa de tu presentación. También la que hizo en su momento el profesor Ricardo Ramírez, ¿no? Que fue el encargado de comentar tu presencia, bueno, parte del arte que estabas ahí exponiendo. Y nada, Sí. invitarlos a que sigan conectados en El Arte Nos Acerca con próximos programas que vendrán ya en los días subsiguientes. Muchas gracias, muy buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes.